Nuevo México. Los primeros habitantes eran amerindios de la cultura Anasazi. En el siglo XVI, cuando se produjeron los primeros contactos con los europeos, en la región se encontraban una serie de tribus que compartían este territorio de forma relativamente pacífica. Los Anasazi, los navajos y los apaches, descendientes de los atabascos, que habían bajado desde lo que hoy es Canadá. Hay ruinas de los asentamientos primitivos por todo el estado. Los indios vivían en asentamientos permanentes, pueblos construidos principalmente de barro que recordaron a los españoles a sus propios pueblos de adobe, de ahí el nombre que les dieron. Francisco Vázquez de Coronado reunió una gran expedición en Compostela, o quizás en la actual Tepic, asiento de la antigua Compostela, entre 1540 y 1542, para explorar y encontrar las 7 ciudades de oro míticas de Cibola, que describió Cabeza de Vaca, que acababa de llegar de sus penosas travesías de 8 años viajando de Florida a México. Los hombres de Coronado encontraron varios pueblos de casas de barro cocido en 1541. Más adelante, otras expediciones por el suroeste o por grandes llanuras tampoco consiguieron encontrar las fabulosas ciudades. Tras librar la guerra de Tígex contra los indios, comenzaron su viaje de vuelta a México dejando atrás Nuevo México. Más de 50 años después, Juan de Oñate, en una expedición desde Zacatecas, fundó la colonia de San Juan en Río Grande en 1598, la primera población europea permanente en el futuro estado de Nuevo México. Oñate extendió el llamado Camino Real en más de 966 kilómetros. Oñate fue nombrado primer gobernador de la nueva provincia de Nuevo México. Los indígenas en Acoma se rebelaron contra esta invasión española, pero sufrieron un severo castigo. En 1609, Pedro de Peralta fundó Santa Fe del Yunque, al pie de la Sierra de la Sangre de Cristo. Esto se produjo 10 años antes de que los primeros colonos ingleses llegaran a las costas de Nueva Inglaterra. La ciudad, junto con la mayor parte de las áreas colonizadas del estado, fueron abandonadas por los ibéricos luego de 12 años, a consecuencia de la exitosa rebelión de los indios. Diego de Vargas restauró en 1692 el dominio español en la zona, trayendo nuevos colonos y desarrollando a Santa Fe como un centro comercial. Los pobladores que volvieron fundaron la antigua ciudad de Alburquerque, en 1706, dándole el nombre del virrey de Nueva España, el duque de Alburquerque. Esta vez se establecieron nuevos acuerdos con los indios, que necesitaban ayuda contra los saqueos de otros indios nómadas, los utes, apaches y comanches, que empezaron a llegar del norte. La consolidación y expansión de la colonia española hacia lo que ahora es el sur de Colorado y el este de Arizona continuó durante los 2 siglos siguientes. Al consumarse la independencia de México de España en 1821, la provincia de Nuevo México, como su nombre lo indica, formaba parte de los Estados Unidos mexicanos independiente y se mantuvo bajo el gobierno de Facundo Melgares. La población tenía fuertes vínculos con la capital del país, ya que el Camino Real de Tierra Adentro comunicaba a Santa Fe y a muchas otras poblaciones con la Ciudad de México, desde tiempos del virreinato. Sin embargo, la mayoría del comercio se daba con el Paso del Norte y la ciudad de Chihuahua. Pequeños grupos de tramperos procedentes de Estados Unidos habían llegado y estado en Santa Fe, pero las autoridades españolas les prohibían oficialmente comerciar. El comerciante William Becknell volvió a los Estados Unidos en noviembre de 1821 con noticias de que el México independiente veía ahora con buenos ojos el comercio por Santa Fe. William Becknell partió de Missouri hacia Santa Fe a principios de 1822, con el primer grupo de comerciantes. La compañía comercial del Camino de Santa Fe, encabezada por los hermanos Charles y William Bent y Sarah St. Brain, eran una de las más prósperas en el oeste. Establecieron su primer puesto de comercio en el área en 1826 y hacia 1833 habían construido un fuerte de adobe y puesto comercial llamado Bent's Fort, junto al río Arkansas. Este fuerte y puesto de comercio, localizado aproximadamente 320 kilómetros al nordeste de Taos, era el único lugar poblado por estadounidenses a lo largo del Camino de Santa Fe antes de llegar a Taos. El Camino Histórico Nacional de Santa Fe sigue la ruta del Viejo Camino, con muchos sitios marcados o restaurados. El Camino Español de Los Ángeles a Santa Fe fue usado principalmente por hispanos, comerciantes, anglosajones y extranjeros que vivían parte del año o cerca de Santa Fe. A partir de 1829 aproximadamente, el camino consistía en una reata de caballerías que realizaba el duro viaje de ida y vuelta pasando por Colorado, Utah, Nevada y California, permitiendo solo un viaje de ida y vuelta al año. El comercio consistía principalmente en mantas y algunas mercancías de Santa Fe
que se intercambiaban por caballos en California. La República de Texas reclamó el territorio prácticamente deshabitado al norte y al este del Río Grande, cuando ésta se rebeló contra México en 1836. Las autoridades locales capturaron a un grupo de invasores tejanos que embarcaron una expedición para afirmar su reclamación de la provincia en 1841. Después de la invasión estadounidense entre 1846 y 1848 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México fue obligado a ceder su territorio al norte del Río Grande y California a los Estados Unidos de América, por medio de tratados con Manuel de la Peña y Peña, a cambio de la evacuación de la Ciudad de México y muchas otras áreas ocupadas por el ejército estadounidense. A cambio de la mitad de su territorio, México recibió la cantidad de $15 millones, más la condonación de $3 millones de deudas que los estadounidenses reclamaban. Con la derrota de México, Santa Anna se convertiría en uno de los hombres menos populares en la historia del país. El gobierno estadounidense estableció el territorio de Nuevo México el 9 de septiembre de 1850. El territorio, que incluía la mayor parte de Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, estableció oficialmente su capital en Santa Fe en 1851. Durante la Guerra Civil estadounidense, las tropas confederadas de Texas ocuparon brevemente el sur del estado. Las tropas de la Unión recobraron el territorio a principios de 1862. Cuando se proclamó el territorio confederado de Arizona en 1861, los legisladores estadounidenses admitieron la secesión de la mitad oeste del territorio de Nuevo México, reduciendo aún más sus fronteras originales. Hubo siglos de conflictos entre los apaches, los navajos y establecimientos hispano-mexicanos en el territorio. Esto le tomó al gobierno federal otros 25 años después de la Guerra Civil para ejercer el control tanto de las poblaciones civiles e indígenas del territorio. El 6 de enero de 1912, el Congreso oficialmente lo admitió como el 47º estado de la Unión Americana. Es el quinto estado más extenso de los Estados Unidos. Su superficie es accidentada, con las estribaciones sur de las montañas rocosas al norte del estado, Sierra de la Sangre de Cristo, grandes llanuras al este y mesetas y más montañas al sur y al oeste. El Río Grande, con su amplio valle, divide al estado de norte a sur. Sorprenden los paisajes desérticos, las extrañas formaciones rocosas, los bosques de montaña y las numerosas fuentes termales. Encontrar rastros de historia en Estados Unidos es más fácil de lo que pudiera pensarse, especialmente en Nuevo México. Los registros indican que las personas han habitado el lugar desde hace más de 12.000 años. Algunas de las primeras civilizaciones dejaron sus huellas en forma de viviendas bien preservadas, antiguas construcciones y petroglifos. Gran parte de estos lugares ahora son parte del sistema de parques nacionales de Estados Unidos. Algunos de los atractivos que podemos encontrar en el estado de Nuevo México son el Monumento Nacional de los Petroglifos, ubicado en la parte occidental de Albuquerque. Protege una gran variedad de recursos culturales y naturales, entre los que se incluyen 5 conos volcánicos, cientos de sitios arqueológicos y abundantes petroglifos. Es uno de los sitios de petroglifos más grandes en América del Norte, con más de 25.000 diseños y símbolos grabados en las rocas volcánicas. La mayoría de estos petroglifos fueron creados por los primeros pobladores españoles y por miembros de otras tribus indígenas que habitaron la zona hace aproximadamente 400 o 700 años. Los petroglifos son el reflejo de las prácticas culturales y religiosas de aquellos grupos, las cuales tenían un papel importante en las ceremonias tradicionales. Parque Nacional de la Cultura Chaco. Tiene el honor de ser uno de los 3 patrimonios de la humanidad asignado por la UNESCO en Nuevo México. Es hogar de gigantescas estructuras o casas grandes, las cuales datan de entre 850 y 1150 a.C. Los complicados laberintos de las habitaciones interconectadas son la evidencia del nivel de sofisticación de sus técnicas de ingeniería, las cuales no se podían apreciar en ningún otro lugar de la región del suroeste de Estados Unidos. Es uno de los mejores lugares en el mundo para apreciar las constelaciones. Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas. Hablando de astronomía, la evidencia sugiere que los constructores de la tribu alinearon a propósito las murallas de sus edificaciones con el movimiento del sol. Fue bautizado así erróneamente por los primeros colonos, ya que atribuyeron la arquitectura de las construcciones a los nativos aztecas. Una de las atracciones más impresionantes es la Casa Grande excavada, la cual contaba con al menos 400 habitaciones construidas mediante mampostería. Está ubicado aproximadamente a 115 kilómetros al norte del Parque Nacional de la Cultura Chaco. El Monumento Nacional Viviendas del Acantilado Gila. Está ubicado al suroeste de Nuevo México. Ofrece una vista a las casas en los acantilados de los antiguos pueblos, quienes habitaron la región Mogollón
hace casi 700 años. 5 de las cuevas naturales ubicadas en el acantilado del cañón dentro de los límites del parque contienen restos de viviendas antiguas, con aproximadamente 40 habitaciones en total. Y por último, el Monumento Nacional de Bandelier. Se ubica aproximadamente 70 kilómetros al noroeste de Santa Fe. El parque incluye todo lo que unas ruinas antiguas pueden ofrecer. Hay petroglifos, pictogramas, viviendas masónicas e incluso algunas cabates, habitaciones talladas en los riscos. El paisaje es tan diverso como asombroso. Si prefieres las caminatas antes de las visitas a los monumentos arqueológicos, podrás apreciar los bosques, los pastizales desérticos, las praderas frondosas, los profundos cañones y las amplias y llanas mesetas.